Medicamentos que se utilizan para el manejo de afecciones del sistema gastrointestinal. Me confirman, por favor, que se está visualizando adecuadamente en la pantalla y que me escuchan claramente. Sí, profe. Ya, muchas gracias. Entonces vamos a hablar del sistema gastrointestinal. Cuando nosotros hablamos de sistema gastrointestinal, obviamente, probablemente pensamos en varios medicamentos que hemos utilizado históricamente eh, para el tratamiento de síntomas aislados o patologías que pueden estar afectando a algún componente del sistema gastrointestinal, donde también muchos síntomas están siendo considerados secundarios a otras patologías, pero también tenemos que tomar en cuenta de que tanto la dieta, las interacciones fármaco-nutriente y la medicación misma puede producir efectos adversos sobre el sistema gastrointestinal, tomando en cuenta de que uno de nuestros principales recursos para la administración de fármacos hoy en día, sobre todo en el ámbito ambulatorio, es la utilización de la vía enteral. Entonces, ya hemos conversado sobre varios medicamentos que tienen acciones irritantes, destacadamente el caso de los AINES, el caso de los corticoides, que no solamente poseen mecanismos de acción asociados a un potencial daño gástrico, sino que a veces los mismos agentes desde el punto de vista físico-químico tienden a ser irritantes gástricos, lo que no hace más que agravar una situación ya que viene dictada por un mecanismo de acción. Obviamente son temas diferentes, entre comillas, porque el daño directo es una cosa, es una propiedad, como decíamos, físico-química, mientras que el mecanismo de acción puede dictar también una menor protección o desde de los sistemas que están asociados al cuidado y la mantención de la mucosa gástrica, de la producción de secreciones u otras funciones de la función, del funcionamiento gastrointestinal. Entonces, recordemos que en ese sentido, cuando estamos hablando de agentes por daño directo, siempre vamos a pensar que eh, este efecto va a ser válido o este efecto adverso va a ser válido conforme administremos el medicamento por la vía enteral, mientras que si estamos hablando de fármacos cuyo mecanismo de acción deprime alguna de las funciones protectoras de la mucosa gástrica o determina cambios funcionales de origen secundario sobre el estómago, los intestinos, la cavidad orofaringia, etcétera, eh, dicha acción adversa va a ser propia de cualquier vía de administración a través de la cual utilicemos el medicamento. Entonces, vamos a centrarnos en varios grupos de medicamentos en estas 3 sesiones que vamos a tener, donde nuestro primer grupo de medicamentos van a ser los antiácidos y los antiulcerosos. Vamos después a hablar de los medicamentos utilizados para el tratamiento de de las náuseas y los vómitos. Y ya probablemente mañana vamos a hablar de los antidiarreicos, los laxantes y lo que correspondería a los antiespasmódicos. Así que más o menos en eso lo vamos a ir dejando. Hay algunos contenidos que vamos a ir retocando en algún momento, los vamos a ir conversando quizás en los seminarios, están incluidos dentro del material. Así que si les va quedando una duda sobre temas que de repente nos podríamos saltar, como las enzimas digestivas, entre otros, me van comentando. Así que desde el punto de vista netamente farmacológico, obviamente nos centramos en medicamentos que van a tener acciones puntuales para el tratamiento de síntomas o condiciones que afectan al sistema gastrointestinal de forma directa. Hemos hablado de algunos de estos medicamentos, por ejemplo, no sé si lo recuerdan, pero conversamos cuando hablamos de glucocorticoides y antiinflamatorios, de aquellos medicamentos que se utilizan preferentemente para el manejo de la enfermedad inflamatoria intestinal. Y también hemos visto los problemas que pueden generar los medicamentos, ya que yo siempre les decía que cuando hablemos de efectos adversos específicos de los medicamentos, casi nunca podemos nombrar náuseas o vómitos, porque al final
Dicha condición a veces es más estadística que mecanismo. Entonces, eso quiere decir de que se trata de un efecto adverso que se presenta en la mayoría de los fármacos, pero no en todos se describen mecanismos puntuales para ello, sino que muchas veces puede ser objeto o puede estar asociado a muchos otros problemas, incluso el efecto nocebo, que la mayoría de las personas, lo comentábamos con los AINES, asociaban a que los medicamentos por vía oral siempre son agresivos, son molestos para el estómago, sobre todo por la experiencia que se tiene con los antiinflamatorios no esteroidales y muchos antibióticos. Pero finalmente también hay que pensar en que los efectos secundarios de los medicamentos no solamente a veces afectan en la inmediatez, produciendo esta variedad de síntomas, como decíamos, diarrea, constipación, náuseas, vómitos, dolor abdominal, hinchazón, entre muchos otros que podríamos seguir describiendo, sino que también tenemos que verlo cómo pueden afectar la condición y la evolución de nuestros pacientes. O sea, cómo hay muchos medicamentos que pueden interactuar con la nutrición normal del individuo, cómo los medicamentos tienen acciones anorexígenas o que incrementan el apetito y que eso puede terminar generando desbalances nutricionales. Así que eso también hay que evaluarlo porque a veces no se toma en cuenta y hay pacientes que son mucho más sensibles a estas condiciones. Podemos pensar incluso en el paciente oncológico como el punto más extremo asociado a este tema. De ahí hay que es importante visualizar todo el impacto global que implica la utilización de la vía enteral para la administración de medicamentos, más allá de los efectos directos o las reacciones adversas más inmediatas. Así que, desde el punto de vista fisiológico, me imagino que ustedes habrán hablado hasta el cansancio sobre cómo se comporta desde el punto de vista de lo que es neurotransmisión y regulación, lo que denominamos sistema nervioso entérico. Sabemos que en este punto presentamos una inervación o un funcionamiento que no es estrictamente ni adrenérgico ni colinérgico. Eso lo hace como una rama autónoma muchas veces compleja de abordar y donde mientras generamos una acción, muchas veces generamos también respuestas reflejas o acciones que antagonizan lo que normalmente estamos tratando de inducir farmacológicamente. Entonces, los mecanismos que afectan, o los mecanismos fisiológicos que regulan el sistema gastrointestinal se entienden como muy complejos. Muchos autores hablan a veces de que el sistema nervioso entérico se comporta como una especie de cerebro aparte, lo que explica también porque los efectos de la alimentación, la regulación sobre los procesos de digestión, el hecho de que aparezcan estas condiciones que a veces están gatilladas, o sea, donde el estrés, el cansancio suelen ser muy relevantes para determinar las crisis. Es lo que pasa con el síndrome de intestino irritable, que me imagino lo habrán abordado en algún momento, y que donde normalmente no se identifica una alteración funcional persistente, ni tampoco anatómica, pero que sí cursa de forma bastante extraña, porque hay pacientes que tienen constipación, otros pacientes que tienen diarrea, otros pacientes que presentan excesivas flatulencias, pero no hay un curso como único, como suele pasar con muchas enfermedades, y eso hace de que también el abordaje a veces sea poco preciso, porque no se sabe exactamente qué punto atacar, hay que caracterizar muy bien al paciente para saber qué utilizamos, si utilizamos antiespasmódicos, si vamos a utilizar medicamentos laxantes, si vamos a utilizar medicamentos antieméticos, y se van a dar cuenta que en condiciones de ese tipo, donde se identifica como factor común que el estrés suele causar estos elementos, o sea, estos problemas, la terapia farmacológica suele tratar de cubrir de todo un poco. Es algo como lo que pasa con los antigripales, que se acuerdan que mencionábamos que los antigripales compuestos usualmente tienen como de todo un poco, quizás para facilitar la adherencia, pero aquí es como que si uno revisa medicación habitualmente utilizada para el manejo de las molestias habituales del síndrome de intestino irritable, aparecen antiflatulentos, procinéticos, benzodiazepinas en bajas dosis incluso, y,
Y eso, como decíamos, da cuenta de que es quizás uno de los grandes reflejos de la complejidad que tiene en un sentido farmacológico y fisiológico el sistema gastrointestinal. Pero en este punto de la presentación nos vamos a centrar sobre todo en lo que es el tema de los antiácidos y los antiulcerosos, donde eh, me gustaría que me comentaran que si han visto algo al respecto y si tienen clara más o menos la diferencia entre entre un antiácido y un antiulceroso, ya sea desde el punto de vista farmacológico o desde el punto de vista de su utilización clínica. Y es que, por lo menos, yo recuerdo de que hemos hablado harto como de los antiácidos, pero yo por lo personal, como de antiulcerosos, no conozco mucho. ¿Se les ocurre qué es lo que podría diferenciarlos en sí en cuanto al abordaje clínico o han visto en qué situaciones se utilizan normalmente? Bueno, más allá de acidez y úlceras, que es lo llamativo, sino que más bien el contexto, o sea, si tienen un carácter de alivio sintomático, si son más para proteger frente a ciertas situaciones, a eso me refiero, o no han Por lo menos, abordado mucho esas diferencias. O sea, no lo hemos abordado en clase, pero según los que conozco es que los antiácidos neutralizan el ácido que ya ha sido como liberado al estómago y es más sintomático que ¿cómo se llama? Los antiulcerosos que son para inhibir la secreción del ácido y para proteger la mucosa gástrica. Eso. Claro. Esa es una diferencia muy importante y es desde el punto de vista de lo que es la educación al paciente, ahí hay que reforzar la utilidad clínica real de cada uno, debido a que, sobre todo con los antiácidos y también pensando en cómo se comercializan los fármacos en Chile, que ya hemos visto o ya hemos comentado varias veces que hay una flexibilidad que a veces no sabemos si realmente es lo más correcto a la hora de la comercialización de los fármacos que requieren receta, pero que no están sujetos a control de stock. Y que hace que las personas consuman bastante mal estos fármacos, porque se da mucho que se enmascaran síntomas, que se utiliza el fármaco para evitar el, el ajuste, los ajustes dietéticos. Y eso en el peor de los casos, como comentaba recién, pueden mascarar síntomas de patologías que cuando después ya se descompensan pueden traer consecuencias bastante graves. Entonces, la idea es que quede muy claro cuál va a ser la diferencia entre un antiácido y un antiulceroso, que espero que lo vayan más o menos sacando a partir del discurso que voy a emitir a continuación, pero al final de la clase obviamente igual vamos a hacer como ese review. Entonces nos centramos en lo que pasa a nivel de la mucosa gástrica, también generando impacto parcial sobre el duodeno, sobre el intestino, pero que sabemos que la mucosa gástrica en sí presenta un mecanismos que evitan o que balancean los factores que promueven la erosión y aquellos factores que la protegen. Entonces, aquí hay una relación compleja propia del sistema entérico, donde sabemos que hay factores ambientales, factores hereditarios, factores endocrinos y la actividad del sistema nervioso y que van a generar, como decimos, un balance entre lo que denominamos factores protectores y factores agresores. Adelantándonos un poco hacia lo que van a ser las conclusiones de esta clase, eh, se estima que en general, y con esto no estoy diciendo que empecemos a sumar como locos factores agresores porque no va a pasar nada, sino que en general las personas que se ven afectadas por situaciones que van, como decíamos, desde la erosión intestinal, gastrointestinal, hasta la aparición de úlceras, las perforaciones y el sangramiento digestivo, usualmente tienen como factor común
que hay una depresión de los elementos protectores. O sea, existe algún mecanismo que se descompensa y que empieza a generar fallos en los procesos de reparación celular, que ocurre que se ve una disminución de la síntesis de prostaglandinas, a veces inducidas por medicamentos, hay menos síntesis de mucoepitelial, etcétera, y que, como decíamos, eso puede terminar causando un problema. O sea, evidentemente, en este caso, en estos casos, aparte de factores hereditarios, suelen haber elementos relacionados a que esa depresión de los factores protectores puede ser inducido por algunos de los que vamos a considerar factores agresores. ¿Por qué lo decimos así? Porque resulta que el factor agresor, como factor agresor propiamente tal, los AINES, ya habíamos comentado que su agresión directa de la mucosa es por un fenómeno físico-químico, donde nos encontramos con agentes altamente gastrolesivos, como el ketorolaco, como el ketoprofeno, como el piroxicam, como el ácido acetilsalicílico, que por su naturaleza química ya de por sí son irritantes más o menos potentes. Pero tenemos un mecanismo de acción que nos ayuda para todo el manejo del dolor y la inflamación, pero que desde el punto de vista del sistema gastrointestinal favorece una disminución de la síntesis de prostaglandinas. Entonces, más allá de que el factor agresor, el factor fundamental para el desarrollo de la agresión digestiva inicialmente parece ser este efecto irritativo, lo que predomina para que en una persona que consume antiinflamatorios no esteroidales se favorezca el desarrollo de úlceras es la disminución de la síntesis de prostaglandinas. A eso me refería con que en la mayoría de las personas que cursan con alguna patología asociada a estas condiciones, suele predominar o suele ser un factor decisivo la depresión de un factor protector por sobre la presencia de factores agresores. Obviamente, eso no quiere decir que un desbalance importante donde nos encontremos con pacientes estresados, buenos para fumar, buenos para consumo de alcohol, no vayan a tener un riesgo mayor de úlceras, pero hay muchos pacientes que pese a mantener estas costumbres, no tienden a desarrollar estas úlceras tan fácilmente como pacientes que en las mismas condiciones presentan esta disminución sobre estos factores protectores. Desde el punto de vista eh, endocrino, desde el punto de vista de la regulación, mejor dicho, del funcionamiento de la célula parietal, que va a ser una de las grandes protagonistas en esta materia, nos vamos a encontrar con que tenemos varios puntos de regulación. No, disculpa, se cortó un poquito. Eh, eh, Nos encontramos con una serie de elementos que clásicamente se han asociado a la activación de, de las vías de producción ácida. Sabemos que el pH intraluminal es sumamente bajo, se dan condiciones muy ácidas, que ya sabemos que son necesarias para la activación enzimática, para los procesos proteolíticos, entre, entre otros. Entonces son sumamente relevantes para el sistema digestivo, muchas veces ayudan a reducir la carga bacteriana presente en los alimentos, que sabemos que obviamente no son estériles, pero finalmente este proceso tiene múltiples regulaciones, entendiendo que es un proceso fisiológico importante y donde podríamos ver vías de regulación directa o indirecta. La vía directa vendría siendo el funcionamiento de la denominada bomba transportadora de protones y nos vamos a encontrar con vías indirectas donde ya sea a través de mecanismos hormonales, a través de mecanismos endocrinos, vamos a dar lugar a la activación de esas bombas que muchas veces se encuentran en un contexto eh, silente. Así que, obviamente, tenemos estos dos vías importantes. Ahora, ¿cuáles son las que se utilizan regularmente? Y esto nos lleva primeramente a hablar ligeramente un poquito sobre los antiulcerosos. Los antiulcerosos más clásicos que se pueden denominar propiamente tal como antisecretores son hoy en día los antagonistas de histamina,
como por ejemplo la famotidina, que actúan bloqueando este sistema estimulado por histamina y que a través de un sistema de Nil-ciclasa van a generar una cascada de fosforilaciones que conducen a la activación de la ATPasa eh, intercambiadora de protones. Fuera de eso, tenemos los inhibidores de bomba de protones, que van a actuar preferentemente y de forma inactivando de forma irreversible a estas ATPasas, para lo cual eh, obviamente se habla de un mecanismo más directo, que hoy en día es prácticamente el mecanismo de elección, porque nuestras otras vías tienen limitaciones bastante importantes. Sabemos que la regulación hormonal muchas veces requiere hartos cuidados. Las hormonas suelen tener un margen terapéutico bastante estrecho, como comentamos cuando hablábamos de sistema endocrino. De ahí a que, la verdad, no es un mecanismo particularmente conveniente porque a la vez que se regula una cosa, se termina desregulando otra. Sobre todo en el caso de hormonas de carácter polivalente que cumplen múltiples funciones. La vía de la acetilcolina tiene ciertos resguardos desde el punto de vista farmacológico. No es que no existan medicamentos que vayan, o sea, no es que un anticolinérgico no nos pueda servir en el papel, pero lo que pasa con los anticolinérgicos es que no se han encontrado medicamentos particularmente selectivos para actuar precisamente sobre la célula parietal. Entonces, los receptores M3 tienen una distribución relativamente amplia, pero el problema es que los anticolinérgicos vigentes actualmente, que los vamos a ver de nuevo cuando hablemos de antiespasmódicos sobre todo, y ya los hemos visto como antiasmáticos o como broncodilatadores, mejor dicho. Son fármacos que producen varios efectos a nivel digestivo, entre ellos van a producir menor producción de secreciones, irritación faríngea, sequedad bucal, menor motilidad intestinal, constipación, retención urinaria. Entonces, si produce todo eso como efecto colateral, la verdad es que los medicamentos actualmente nos sirven demasiado. Y la otra vía que se tuvo por mucho tiempo y que vamos a llegar a ese detalle, que es la del misoprostol, los análogos de prostaglandinas. Las prostaglandinas, como mencionamos anteriormente, están asociados a la protección del estómago. Hay prostaglandinas, especialmente la prostaglandina E2, la prostaglandina I2, que son relevantes porque su actividad inhibe esta vía. O sea, a, a mayor actividad a mayor secreción de prostaglandinas, se aumenta la síntesis de mucus, se aumenta la síntesis de bicarbonato, y eso favorece la protección de, del epitelio. Pero el problema está en que los análogos de prostaglandinas que se encuentran vigentes y que en algún momento se consideraron como casi un fármaco de elección, para para el tratamiento sobre todo de pacientes que necesitaban estar utilizando AINES por largos periodos de tiempo. Hoy en día no se ocupan porque los efectos uterinos de estos medicamentos han decantado en un mal uso de estos fármacos, de ahí a que hoy en día se utilicen en el ámbito de la ginecología y realmente no se comercializan de forma externa. Ahí vamos a explicar más en detalle por qué. Quizás ya han escuchado un poquito sobre el tema del misoprostol. Así nos vamos hacia lo que es las patologías relacionadas a la secreción ácida. Como mencionábamos, a veces se habla de la hipersecreción gástrica. La verdad es que la hipersecreción, salvo por algunos trastornos de carácter genético o algunas condiciones que son inducidas por medicamentos, no suele ser tan habitual como uno pudiese creer. O sea, no es que las personas como que empiecen a secretar y secretar más ácido, sino que lo más común es lo que les decía hace un rato, que
es que los pacientes terminen afectando o induciendo una menor actividad de estos elementos protectores de la mucosa, y eso hace de que se empiece de que el ácido, por ejemplo, dé lugar a la alergia, que normalmente se le llama la enfermedad por reflujo gastroesofágico, y que sabemos que es un poco complicada, porque si se mantiene en el tiempo puede favorecer eh, metaplasia a nivel del duodeno, eso se asocia al cáncer también. Sabemos que la aparición de úlceras puede producir, obviamente, sangramiento digestivo, favorece el desarrollo de anemias, afecta la absorción de algunos nutrientes y, obviamente, a nivel intestinal también la agresión del ácido puede ser un problema. Entonces tenemos dos grandes formas de abordar esta situación. Una es la forma reactiva, y que, como dijo su compañera, tiene es un recurso más bien sintomático, y que es la utilización de antiácidos, donde el papel de los antiácidos va a ser bloquear o neutralizar el ácido producido en el estómago para elevar el pH intraabdominal y evitar la agresión sobre la mucosa gástrica, y que ya por agresión directa se favorezca el daño epitelial o este se pueda agravar por otros elementos presentes como la actividad de algunas enzimas o por la presencia de Helicobacter pylori. Mientras que desde el punto de vista más em, preventivo, idealmente, o pensando en el tratamiento ya más a largo plazo de personas con factores de riesgo muy importantes, como comentábamos, el consumo de antiinflamatorios no esteroidales que requieran crónicamente su uso, se utilizan los denominados antiulcerosos. Para el caso de los antiácidos, se trata de compuestos químicos simples, de naturaleza inorgánica, algunos muy clásicamente extendidos en la población, otros que, que quizás no son tan conocidos, algunas asociaciones, algunos medicamentos que se incorporan normalmente en sus formulaciones, pero fundamentalmente hablamos de compuestos inorgánicos y nos vamos a referir principalmente en lo que se refiere a medicamentos disponibles en farmacias u otros establecimientos similares, que son el hidróxido de aluminio, el hidróxido de magnesio, el carbonato de calcio y sus respectivas combinaciones. Mientras que para lo que es la familia de los denominados antiulcerosos, nos encontramos con los inhibidores de secreción, principalmente representados por los inhibidores de bomba de protones, por los medicamentos antihistamínicos, y si bien existen mecanismos secundarios que permiten a otros grupos de medicamentos también limitar la secreción gástrica de forma un poquito más indirecta, normalmente hablamos de protectores de mucosa cuando hablamos del bismuto, cuando hablamos el, del bismuto y de sucralfato. El misoprostol, que dijimos, es un medicamento que está ya fuera de este ámbito, pero al igual que cuando hablemos del bicarbonato, lo mencionamos por un tema más incidental. Y los antibacterianos, porque sobre el final de la clase vamos a conversar un poquito sobre la situación del Helicobacter pylori y sobre algunos nuevos medicamentos que han ido apareciendo para el desarrollo o sea, para el tratamiento de las úlceras, y que es algo que eh, van a, que van a empezar a ver más novedosamente. Partiendo por los antiácidos son fármacos que, como decíamos, neutralizan la secreción ácida. A raíz de eso, nos permiten un rápido alivio en muchas condiciones donde se caracteriza, donde aparece sintomatología digestiva y principalmente duodenal asociada al incremento de la acidez. Por ende, esofagitis, duodenitis, esa sensación de pirosis, esa sensación quemante que se observa particularmente a nivel del duodeno, y toda la sintomatología asociada a ello, ya que en algunas personas puede inducir náuseas, vómitos y otros problemas.
se pueden calmar rápidamente con estos antiácidos. Ahora, es importante considerar, como ya hemos dicho en un par de ocasiones, que aquí hay una tendencia importante a la automedicación y a sobreestimar los beneficios de estos medicamentos, lo que en algunos pacientes lleva a un uso constante que la verdad no es conveniente, especialmente en pacientes con sintomatología muy activa, de larga data, así como en pacientes que reciben tratamientos farmacológicos crónicos. Todos los antiácidos lo que van a hacer es aumentar el pH. Pero este es un tema importante a señalar porque resulta de que, como hemos visto en múltiples ocasiones, el generar un cambio sobre una función fisiológica que tiene un propósito declarado, en este caso, propósito asociado a la digestión y a varias otras cosillas, nos lleva a que nuestro organismo, frente a esta situación, pueda actuar de forma refleja. Entonces uno podría decir, sí, hay muchas sustancias que van a subir el pH, pero si la subida del pH es muy brusca, si normalmente estamos por sobre 6, 7, eh, lo que hace nuestro sistema gastrointestinal es señalizar para la secreción de más ácido. Entonces, más allá de que hayan mecanismos que, como ven en la imagen, se declaren como muy rápidos y que la población los asocie a una respuesta y un alivio sintomático mucho más rápido, muchas veces su efecto termina durando muy poco y se produce una hiperacidez de rebote y eso causa de que al final el paciente deba consumirlo nuevamente para aliviar su sintomatología. Entonces, en algunos casos, las formulaciones se han modificado para tratar de no generar este efecto rebote. En otros casos, las sustancias se han descartado para su uso clínico. El caso particular, más particular, es el del bicarbonato. El bicarbonato, me imagino que habrán escuchado de él en varios contextos, pero no sé si en el ámbito digestivo. En el, fue popularmente utilizado como antiácido por muchos años. De hecho, no sé si les ha tocado ver allá, eh, donde era común que las personas estaban con acidez, entonces ahí como el bicarbonato era una sustancia que se tenía para muchos propósitos en las casas, se sugería tomar una puntita de espátula, como se suele decir en laboratorio de química de bicarbonato, con un limoncito, con alguna cosa por ahí, y eso permitía aliviar rápidamente la, la acidez. ¿Cuál era el problema? Lo que acabo de comentar. El pH aumenta muy rápido. Aparte, la reacción química implica la formación de gases que puede causar hinchazón abdominal y dolor abdominal. Entonces, no era particularmente conveniente, más allá de que el alivio fuera rápido, a largo plazo normalmente se experimentaban síntomas de rebote. Eso llevó a la introducción de otros antiácidos, que la verdad todos son bastante antiguos, donde nos encontramos con el carbonato de calcio. El carbonato de calcio tiene una reacción bastante similar, pero suele acompañarse de una sustancia química llamada ácido algínico, que aparentemente atenuaría estos efectos, reduciendo el reflujo por rebote y que los contenidos digestivos se devuelvan hacia el esófago, formando una especie de capa protectora. Mientras que ya dentro de los que son las acciones más moderadas, nos encontramos con el hidróxido de magnesio, nos encontramos con el hidróxido de aluminio, que tienen la particularidad de no producir gases, disminuir la formación, la hinchazón abdominal, que es un poco más característica como efecto adverso de los otros dos medicamentos, y que la subida del pH no es tan marcada. Entonces, eso atenúa razonablemente el, la producción de ácido por rebote y por ende presentan efectos quizás más sostenidos en el tiempo, más allá de que su acción sea lenta. Ahora, cuando estamos hablando de acción lenta,
no es que estemos hablando de algo que se va a demorar, no sé, unos 5 minutos, sino que otro 2 horas, sino que en este caso el bicarbonato producía alivio en unos cuantos, un par de minutos, mientras que el hidróxido de aluminio, estamos hablando 6, 7 minutos, 10 minutos como máximo para empezar a producir los primeros efectos. Así que no, no es que sea tampoco una gran diferencia de tiempo. Hay que considerar que los antiácidos en general van a afectar la biodisponibilidad de otras sustancias. Como vamos a aumentar el pH, los compuestos básicos se van a absorber mejor, los compuestos ácidos se van a absorber peor, y hay que considerar también de que el pH gástrico, cuando sube, puede llegar a facilitar condiciones como la colonización bacteriana. Y esto no quiere decir que obviamente afecta a la mayoría de los pacientes, pero como dice la imagen, es importante tomarlo en cuenta en pacientes críticos que tienen más riesgo de procesos como la translocación bacteriana, que pueden producir, los cuales pueden encontrarse inmunodeprimidos, entre otras situaciones. Así que hay que tomarlo en cuenta, sobre todo desde el punto de vista del paciente hospitalizado, aunque en el paciente hospitalizado, la verdad, suele ser mucho, mucho más común la utilización de antiulcerosos que antiácidos. De hecho, si yo les digo cuántas veces veo antiácidos prescritos médicamente, suele ser más incidental y creo que una de las grandes poblaciones que reciben antiácidos de forma un poco más regular tienden a ser las embarazadas, ya que como se trata de medicamentos que en la mayoría de los casos no se absorben en situaciones, en condiciones importantes, o estos productos de absorción no son particularmente peligrosos, lleva a que se utilicen con un poquito más de seguridad en comparación a los antiulcerosos propiamente tal. De todas maneras, también para ir haciendo diferencias entre estos antiácidos, debemos destacar que los principales efectos que decíamos, que acabamos de mencionar son prácticamente comunes para cada uno de ellos. Entonces, eh, la alteración en la absorción de medicamentos, la colonización bacteriana, las alteraciones sobre el vaciado gástrico y la precaución que vamos a tener que tener sobre todo con los otros medicamentos, ya que en general se trata de establecer un criterio común, más allá del nivel de afectación, del margen terapéutico de los medicamentos, que sabemos que obviamente induce a más ajustes, pero habitualmente la recomendación general es que una persona que consuma un medicamento antiácido, eh, cualquier medicamento que sea parte de su pauta habitual o que sea complemento al tratamiento que esté utilizando, se utilice 30 minutos antes de la administración del antiácido o 2 horas después. Por lo menos se suele tratar de respetar ese margen para no, para evitar interacciones que, como decíamos, pueden, por un lado, causar formación de productos insolubles, especialmente con las sales de calcio, aluminio o de magnesio, mientras que el cambio de pH naturalmente puede afectar el patrón normal de absorción, ya sea de sustancias ácidas o básicas. O sea, puede haber un aumento de la biodisponibilidad de algunos fármacos y una disminución de otros. Así que por convención general se trata de evitar el uso concomitante de antiácidos con otros fármacos. Y si nos vamos a aspectos más puntuales, el bicarbonato, una de las grandes razones por la que tampoco se usa, o sea, más allá de lo que ya describimos, que el efecto es muy potente, pero muy acotado en el tiempo, es que el bicarbonato se absorbe activamente en el organismo. Entonces, eso puede llevar a condiciones de alcalinización, tanto sistémica como urinaria. Entonces, eventualmente el uso reiterativo puede llegar a conducir a alteraciones sistémicas del pH, lo que sabemos que no es para nada bueno.
Mientras que la absorción del calcio, del aluminio y el magnesio, por lo general, de nuevo estamos hablando de un uso normal, no un uso abusivo de estos medicamentos, no debería causar grandes problemas. Se sabe que las sales de calcio, sobre todo cuando se utilizan muy marcadamente en el tiempo, podría aumentar el desarrollo de litiasis, pueden causar constipación. En el caso del aluminio también suele causar, inducir constipación, alteraciones en la motilidad, por alteraciones en la motilidad intestinal. El aluminio, pese a que se puede absorber parcialmente, casi nunca llega a ser algo de preocupación. Quizás en los pacientes con insuficiencias renales avanzadas puede haber algo por lo cual preocuparse, pero en la mayoría de los casos, el uso esporádico, que debería ser lo habitual de antiácidos, como de este tipo, no debería causar grandes problemas. De hecho, el hidróxido de aluminio es uno de los, junto con el hidróxido de calcio, perdón, con el carbonato de calcio, son uno de los antiácidos que están muy probados o son muy reconocidos como seguros durante el embarazo. El magnesio, a su vez, tiene el efecto inverso. Sabemos que el magnesio en este caso genera cambios positivos sobre la motilidad intestinal, lo que acarrea que los pacientes suelan presentar diarrea. Esto igual podría ser un motivo de consideración, porque sabemos que las personas que se ven afectadas por algunos síntomas digestivos muchas veces tienen muchos problemas. Entonces, ojo con que cuando administremos o recomendemos un antiácido, también tengamos en consideración que si los pacientes tienen historial de constipación o si tienen historial de síndromes diarreicos, algunos de estos medicamentos podrían ser mejores o peores de acuerdo al contexto de. O sea, si tenemos un paciente que sabemos que tiende a la constipación, ya sea inducida por medicamentos u otros casos, no le vamos a dar aluminio y quizás le vamos a dar magnesio en preferencia. Esos son más o menos los principales efectos que nos llevan a problemas relacionados a los medicamentos. Y si tenemos que comentar un poquito más allá, algunas de las cosas que se han hecho con el paso del tiempo es ir ajustando las propiedades de estos fármacos con tal de evitar algunas reacciones adversas comunes. En el caso de el, el aluminio y el magnesio, como decíamos, sus reacciones adversas son contrarias, se anteponen, se antagonizan entre sí. De ahí a que existen algunas formulaciones, de las cuales varias están vigentes en Chile, que contienen lo que se conoce como magaldrato. El magaldrato es una asociación de hidróxido de aluminio e hidróxido de magnesio que por un lado respeta el hecho de mantener esta elevación del pH por bajo la barrera de los 5 puntos, con tal de evitar las reacciones de rebote, pero con la segunda intención de lograr generar un cambio importante em, sobre la presentación de los efectos adversos, ya que no sé si se acuerdan lo que habíamos mencionado en algún momento para la hiper y la hipocalemia de los medicamentos antihipertensivos, una de las razones por las cuales se juntaban, nos encontramos con que aquí, como uno produce diarrea y otro produce constipación, al utilizarlos en conjunto se genera un antagonismo de esta reacción adversa, lo que hace que al final sea un fármaco mejor tolerado y más neutro en este sentido, más allá de que comentábamos que este efecto adverso se podía usar a nuestro favor bajo ciertas circunstancias. En cuanto a las formulaciones de calcio, les había dicho que el ácido algínico, también llamado alginato, normalmente viene en una forma de sal, se incluye en sus especialidades por el hecho de que esto es un poquito más teórico que práctico, no hay tanta evidencia como que sustente muy bien esto, pero en teoría, y la verdad es que en la clínica aparentemente estaría siendo algo efectivo, porque por mecanismo uno debiese esperar una mayor tasa de efecto rebote en un agente de acción más rápido y potente como el carbonato de calcio. Pero
En estricto rigor, la combinación con ácido algínico conlleva a que se produce una especie de barrera, como una especie de gel que flota en la superficie del fluido gástrico. Esto, como decíamos, más visto in vitro que evaluado en vivo. Y que eso hace de que se reduce el efecto rebote que normalmente conlleva la movilización de ácido hacia el esófago. Entonces, esa sería la justificación principal por la que formulaciones que son de alta penetración en el comercio nacional, como Gaviscon, sean fármacos tan, hayan ido ganando tanto éxito en lo que es prescripción y venta en sí. Así que es importante señalar, antes de pasar a los antiulcerosos, que nosotros debemos tener muy claro que los antiácidos son medicamentos para reaccionar frente a la sintomatología. Normalmente, cuando se consumen en ayunas, su vida media disminuye significativamente, siendo mucho menos efectivos frente a lo que es la, siendo mucho menos efectivos en en el control sintomático versus las 2 o 3 horas que duran conforme se administran posterior a las comidas. Entonces es un medicamento que nos sirve para cuando hacemos algún desorden, para cuando nos encontramos frente a una condición aislada de hiperacidez, donde tenemos esta sintomatología que va a desaparecer rápidamente, pero hay que tener mucho cuidado en el sentido de que si nosotros estamos presentando el, esta sintomatología de forma frecuente, o sea, después de cada comida estamos teniendo acidez, si eso nos está impidiendo tener un estilo de vida saludable, o sea, que estamos utilizando los antiácidos para capear los efectos de las malas conductas y las transgresiones alimentarias, nos vamos a, lo único que vamos a estar haciendo es enmascarar un síntoma y donde evidentemente si hay síntomas es porque ya se está produciendo algún daño y muchas veces tapar la sintomatología del aumento en la secreción gástrica o de la erosión mediada por el ácido, conlleva a que cuando acudimos al médico, normalmente ya en una situación de emergencia, cuando podemos ya tener una úlcera, cuando podemos estar presentando alguna otra patología importante que requería un abordaje eh, oportuno. Eso suele pasar, entonces es importante educar a la población en este sentido, porque resulta de que muchas personas eh, básicamente tapan esta sintomatología a base de los antiácidos y creen que al final están solucionando el problema cuando al final solamente están enmascarando el, el síntoma. Más encima, como decíamos, no se toman muy en cuenta a veces las interacciones farmacológicas, como no solamente el cambio en el vaciado gástrico y la acidez puede afectar la absorción de ciertos nutrientes. Así que, si bien son un buen recurso sintomático, no deben ser utilizados a destajo porque conlleva no dar solución a los problemas de base que muchas veces presentan las personas y que se resuelven con los cambios en el estilo de vida o mediante la utilización de medicamentos que vamos a ver a continuación y que son los antiulcerosos. Este mecanismo ya lo habíamos abordado, pero ahora vamos viendo los diferentes medicamentos que estuvieron en algún momento disponibles o que están actualmente disponibles para esta situación donde, como comentamos hace un ratito, análogos de prostaglandinas, anticolinérgicos, hoy en día tienen un uso muy restringido, ya que sus efectos colaterales, el mal uso, dio lugar a que se fueran descartando con el paso del tiempo. Entonces tenemos dos tipos importantes de antiulcerosos, que son los antisecretores y los protectores. Los antiulcerosos antisecretores están representados por 2 medicamentos de los que vamos a hablar mucho, que son los inhibidores de bomba de protones y los antihistamínicos, mientras que los medicamentos antiprotectores están representados por el bismuto y por eh, el sucralfato. Vamos a hablar brevemente del misoprostol, vamos a hablar de algunos medicamentos que han ido ganando em, terreno con el paso del tiempo, que
que son muy interesantes, así que los vamos a comentar, porque son de aprobación relativamente reciente en nuestro ámbito, y que lo más seguro que en los próximos años quizás van a ganar más terreno, no sé si los habrán visto, pero ahí lo vamos a conversar. Ya, vamos a hacer un breve minuto, tengo que atender un ligero problema, así que eh, me dan 2 o 3 minutitos y retomamos de inmediato. ¿Ya, chiquillos? Si tienen alguna duda, aprovechen de dejarla en el chat y se la respondo. Ya, chiquillos, problema resuelto, he vuelto. No sé si dejaron alguna preguntita, no veo ninguna. Así que continuamos. Hablamos entonces de los antiulcerosos. Los antiulcerosos son medicamentos que obviamente nos llaman mucho la atención, ya que decíamos que uno de los principales efectos adversos que nosotros vemos frente a la utilización crónica de algunos medicamentos es la posible aparición de úlceras gastrointestinales, úlceras gastroduodenales o úlceras gástricas directamente hablando. Así que entendiendo que un interés importante es prevenirlas más que atacarlas sintomáticamente, como lo que hace un antiácido, los medicamentos antiulcerosos nos ayudan a, a facilitar la regeneración de los tejidos que se ven afectados por estos procesos erosivos, nos ayudan a disminuir la secreción ácida, desfavoreciendo el crecimiento de factores agresores como la Helicobacter pylori, eh, evitando la agresión, obviamente la agresión directa del ácido. Y aquí hay dos medicamentos que probablemente son los más conocidos en esta área. Primero, entramos con los antagonistas histamínicos, especialmente antagonistas de receptores H2, diferentes de los antialérgicos que vimos, que son antagonistas H1, y que al evitar la unión de histamina a la célula parietal, bloquean el proceso de activación de la bomba de protones
lo que conlleva a una menor secreción de ácido. Si bien se trata de medicamentos que no generan muchos efectos adversos o colaterales, mejor, sobre la función gástrica, como es el caso de fármacos anticolinérgicos y la razón por la cual explicábamos que no se utilizan mucho para este ámbito, sí suele tratarse de fármacos que presentan menor tolerabilidad por parte del paciente, producen signos clínicos o problemas relacionados a la medicación eh, un poco más preocupantes, pero a la vez de baja incidencia. Así que si los comparamos, podríamos decir que los derivados más modernos, siendo que todos los medicamentos de esta familia son bastante viejitos, eh, más allá de que se ha ido moderando sus reacciones adversas, aún así, eh, clínicamente no suelen ser superiores ni en eficacia ni en seguridad a los inhibidores de bomba de protones. De hecho, su efecto sobre la secreción gástrica causó que en muchos momentos que se investigase su uso eh, no controlado o mal controlado a nivel comunitario, y donde se identificó que se podía convertir incluso la ranitidina en un factor importante para el desarrollo de cáncer gástrico. Eso fue una evaluación que se hizo en animales y que en humanos no se ha podido comprobar esta relación de causalidad, pero aún así incitó que muchos médicos optaran por movilizarse hacia los inhibidores de bomba de protones como medicamentos de primera elección. Otra de las razones importantes es que estos medicamentos son reconocidos inhibidores enzimáticos. Aquí les pido echarle un vistazo a la diapositiva porque no sé por qué, me había fijado que la estaba revisando ahora y me di cuenta que en la diapo aparecía como inductores enzimáticos por algún error. Así que les pido que corrijan para que no se vayan a confundir al respecto después. Pero se trata entonces de fármacos que producen una gama de efectos adversos más o menos importantes, tanto a nivel central como periférico, siendo relevantes las alteraciones hematológicas, los estados confusionales, la ginecomastia y la galactorrea, pero como decíamos, son un amplio rango de sistemas afectados por la acción de estos medicamentos, pero la incidencia es relativamente baja. Por eso siguen teniendo cierto nicho dentro de la población, especialmente medicamentos como la ranitidina y la famotidina. La cimetidina, que es como el precursor de estos fármacos, ha sido considerablemente desplazada porque la cimetidina se considera un potente inhibidor del sistema eh, citocromo P450, a diferencia de lo que pasa con derivados más modernos como la famotidina y la ranitidina. Otra debilidad que podríamos encontrar en estos medicamentos en comparación a los inhibidores de bomba de protones es que su vida media es más corta, no solo su vida media de acción, o sea, de eliminación, sino que también su vida media biológica, lo que hace de que en la mayoría de los casos se tengan que utilizar más reiterativamente, lo que sabemos amenaza en muchas instancias la adherencia farmacológica. Entonces, las estrellas de este grupo siguen siendo, de momento, los inhibidores de la bomba de protones. Estos medicamentos tienen muchas cosas a favor, su seguridad, su potencia, con efectos que, más allá de la vida media de eliminación muy corta, su estabilidad en el medio ácido, que se da a nivel del funcionamiento a nivel de la célula parietal, hace de que persistan sus efectos por mucho tiempo, generándose acciones irreversibles sobre esta bomba de protones, y que por ende normalmente la utilización en una sola dosis diaria, o incluso en algunos casos en dos como máximo, es más que suficiente para dar una buena cobertura sintomática. Ahora, ¿por qué estos medicamentos se tienen que utilizar reiterativamente pese a que el tratamiento
genera una acción irreversible. Esto se debe a que el medicamento actúa preferentemente sobre la ATPasa activa. Entonces, ¿qué ocurre cuando la ATPasa activa pasa a estar inhibida o pasa a reducirse? Hay una importante capacidad recuperativa de esta función a partir de la activación de bombas que se encontraban en estado silente o en estado durmiente. Entonces, el hecho de mantener el tratamiento de forma sostenida hace de que podamos lograr un control sistemático o un control más eficiente de la secreción gástrica que solamente si utilizamos una sola dosis. Estos medicamentos tienen un perfil cinético bastante más agradable que el de los antagonistas histamínicos, ya que como comentábamos, si bien pueden comportarse como moduladores de la biotransformación de algunos medicamentos, dicho efecto es mucho menos importante clínicamente e incluso hay derivados que no presentan interacciones a ese nivel, como es el caso del lansoprazol. Fuera de eso, la biodisponibilidad es sumamente razonable y muy buena en algunos casos, más allá de que nos encontremos con que su vida media, como decíamos, es corta, su vida media biológica es extensa, y nos encontramos con que una propiedad que quizás sea como la más débil y que ha impulsado el desarrollo de nuevos antisecretores es que necesita sí o sí del medio ácido, y es que se comportan como profármacos. Como habíamos dicho, el profármaco puede ser bueno como puede ser malo. Normalmente la mayoría de los casos es bueno porque tratamos de buscar que el medicamento actúe en un lugar específico, tenga alguna propiedad cinética que la versión activa no la tiene, entonces nos ayuda de alguna manera, pero aquí también se puede interpretar como que quizás el medicamento necesita más pasos de los que debería tener para lograr estar activo. Entonces, aquí básicamente el medicamento es como el omeprazol, que es el precursor de todos estos inhibidores de bomba de protones, requiere darse, llamémoslo así, la vuelta larga, siendo absorbido a nivel intestinal, eh, ingresando a la circulación sistémica, a nivel, al interior de la célula parietal, se va a generar un proceso de protonación mediado por el ácido que va ingresando a la célula en el intercambio de la bomba de protones, se forma un derivado sulfonamida y eso determina que la forma activa finalmente genera una unión covalente a través de la formación de un enlace disulfuro. Así que es un proceso que, claro, farmacológicamente suena más engorroso y podríamos decir que quizás es más conveniente tener un medicamento que llegue directamente al estómago, eh, se agarre de la bomba de protones y eh, actúe más rápidamente y que actualmente se dispone de él. Como les decía, conforme nos queda un poquito de tiempo al final, lo vamos a mencionar como un complemento. Así que las propiedades farmacológicas son bastante buenas. Algunos pacientes que presentan alteraciones renales podrían requerir ciertas precauciones. Hoy en día, una razón por la cual se ha modificado un poco el uso de estos medicamentos, más que las reacciones adversas comunes, que como pueden ver son inespecíficas, y mientras que las reacciones adversas graves, como la hepatitis o la nefritis intersticial, son más propias de pacientes con algún tipo de morbilidad en esta materia o en estos sistemas, eh, tienen una baja incidencia, pero ha habido una preocupación porque probablemente si uno empieza a echar un poquito la mirada hacia atrás, se va a dar cuenta de que era muy común que, no sé, paciente con artritis, sabemos que va a estar utilizando antiinflamatorios no esteroidales comúnmente, aunque sea como un medicamento de rescate, y por ende al paciente se le daba gastroprotección. Teníamos un paciente añoso, con mayor riesgo de úlceras, y sea o no sea por la medicación, le dábamos un protector digestivo. Pero la evidencia más reciente se ha comenzado a vincular el uso a largo plazo de estos medicamentos y de forma sostenida con algunas enfermedades. Como siempre hemos comentado,
suele pasar de que para que nosotros veamos los efectos a largo plazo de un medicamento, a veces pasan 20, 30, 40, 50 años. Y por eso siempre decimos que los medicamentos de 20, 30 años atrás todavía se consideran jóvenes. Y eso pasa porque actualmente el uso de estos medicamentos se ha extendido incluso mucho más allá de lo que son sus indicaciones basales. Entonces, se ha extendido tanto ese uso, ha habido también cierto nivel de descontrol por parte de las personas que a veces piensan que es un antiácido, o sea, me dio acidez, me duele la guata, me tomo un omeprazol y eso me va a ayudar. Entonces, esa no debería ser la indicación correcta, sino que nosotros deberíamos saber que si vamos a tener algún tipo de problema, el manejo preventivo de esto, o idealmente con un diagnóstico de algún tipo de problema, que ojalá tengamos un elemento objetivo para considerarlo, como una endoscopia digestiva alta, sea la principal razón de utilizarlos por largos periodos de tiempo. Entonces, son medicamentos que a veces no se usan muy racionalmente. Sabemos que conversamos, creo que en su momento, sobre el tema de la gastroprotección, sobre todo en el contexto de los AINES, cuáles son como los criterios para, pero ese principal tema de preocupación pasa por las enfermedades neurodegenerativas. O sea, hay varios estudios que analizan cómo podría existir un mecanismo a través del cual el consumo reiterativo de estos medicamentos favorece el desarrollo de condiciones como el Parkinson, Alzheimer, entre otras. ¿Y qué pasaría aparentemente? Por lo menos lo que se discute más habitualmente al respecto y lo que se está tratando de comprobar de forma más controlada, es que el uso de estos medicamentos, al generar un aumento del pH, por la menor producción de ácido, no por la neutralización, es que conllevan a que se absorberían se dejarían de absorber algunos nutrientes importantes, especialmente la vitamina B12, que requiere del medio ácido para activar el factor intrínseco necesario para su utilización, para su aprovechamiento. Y sabemos que la conexión que tienen las vitaminas del complejo B con el sistema nervioso central, entonces esa es una de las mayores teorías que están al respecto. Entonces, de forma preventiva, muchos especialistas han optado por reducir el uso de estos medicamentos a lo que es justo y necesario. O sea, no llevar y decir ya usted cumplió cierta edad o usted tiene cierta enfermedad y me va a tener que utilizar el omeprazol por siempre y para siempre, sino que tal como tiene que pasar en la mayoría de los medicamentos, se hacen evaluaciones continuas y se trata de siempre ir desescalando el tratamiento y ojalá abandonarlo cuando se normalizan los problemas de salud que justifican el uso de estos medicamentos. Porque como decíamos, un paciente de artritis muy mal controlado, en vías de control, utilizando fármacos metotrexato, combinación con AINES, probablemente va a tener que utilizar gastroprotección. Pero conforme se reduce el uso de AINES, podríamos utilizar algún otro gastroprotector, podríamos pensar en los ajustes de dosis para reducir la intensidad de los efectos, podríamos reducir el impacto mediado por los alimentos, los agentes irritantes, el consumo de alcohol, el tabaquismo, para tratar de no utilizar estos medicamentos, por lo menos hasta que tengamos una confirmación de que no hay una relación de causalidad asociada a esto. Como decíamos, es evitar lo que ya nos ha pasado históricamente con muchos medicamentos que nos han dado lecciones muy importantes al respecto. Así que dentro de esta familia, el omeprazol es el fármaco que todavía sigue siendo uno de los más prescritos, es el precursor de los otros medicamentos que se utilizan hoy en día. Nos encontramos con que tenemos varios derivados, los más conocidos en Chile son el esomeprazol, que es el isómero S del omeprazol. El omeprazol, creo que lo comentamos quizás casi al principio del curso del año pasado, que es una mezcla racémica de isómero R e isómero S, y el esomeprazol es la forma activa, no requiere de la racemasa para pasar a su forma que es reconocida por los mecanismos enzimáticos y los mecanismos de reconocimiento habitual de nuestro organismo. Y por ende se ha extendido bastante más su uso porque evita esta variabilidad interindividual dependiente de la expresión de ciertas enzimas necesarias para este proceso. Pero no es que no se pueda empezar con omeprazol y que necesariamente sea malo, que sea inferior, pero como las formulaciones de someprazol también han ido disminuyendo en costo con el paso del tiempo y la aparición de los genéricos, ha hecho de que probablemente está ahí dando vueltas como uno de los inhibidores de bomba de protones más prescritos.
El lansoprazol lo podemos destacar como un medicamento que presenta un metabolismo, una capacidad de modular estas enzimas del metabolismo de una forma prácticamente insignificante, razón por la cual se suele preferir en esquemas de polifarmacia. Cuando se tiene que tener precaución con las interacciones farmacológicas, podríamos decir que dentro de los antiulcerosos más vigentes y de mayor eficacia, que tienen menor incidencia de interacciones, el lansoprazol vendría siendo fármaco de elección. Pantoprazol, rabeprazol se diferencian en función de su estabilidad general en medio ácido. Aún así, no hay estudios que den cuenta de que se genere una eficacia significativamente mayor o menor que los otros, y de ahí a que, como pasa en muchos medicamentos, a veces de inserción más reciente, eh, tengamos, los tengamos como opciones ante posibles reacciones de hipersensibilidad, ante posible fracaso terapéutico, si es que queremos seguir probando con la misma familia de fármacos, pero fuera de eso no podríamos destacarlos de momento por alguna particularidad en especial. Ya profundizando sobre otros medicamentos, considerando que nos van quedando menos tiempo, em, les comento sobre los denominados protectores de la mucosa, que son el sucralfato y el bismuto. No son sus únicas acciones, pero sí son, como digámoslo así, su mecanismo de acción principal. El sucralfato forma, cuando hay un pH entre 3 4 aproximadamente, una película que tiene alta afinidad por las proteínas del cráter ulceroso. Todas esa, esa, esa estructura que vemos ahí, esos son puntos de interacción que tienen con estas proteínas expuestas en el cráter ulceroso. De ahí a que eso hace de que reduzca o se forme una barrera que evita la agresión del ácido, evita la agresión del Helicobacter, evita la agresión de enzimas digestivas, con tal de facilitar la curación, entre comillas, de la úlcera gastroduodenal, porque esto se facilita a través de mayor em, producción de bicarbonato, mayor producción de mucus, mejora del flujo sanguíneo, entre otras acciones que finalmente conducen a que sean medicamentos que son bastante buenos como agentes para ayudar a tratar úlceras que pueden estar siendo inducidas por AINES o por otros medicamentos de acción similar. Su eficacia puede considerarse un poco menor que la de los inhibidores de bomba de protones, pero su mecanismo de acción lo hace ideal, como decíamos, para facilitar la regeneración del tejido. Eh, Se caracterizan por interacciones muy limitadas, se absorben muy poquito, de ahí a que los efectos sistémicos también no son muy importantes. Los pacientes a veces cursan con estreñimientos, algunos otros figuran con náuseas. La verdad es que suele ser un medicamento bastante más tolerado. Lo único sí es que la mayoría de las formulaciones que están disponibles en nuestro país suelen ser formulaciones líquidas. Eso a veces eh, complica a los pacientes por un tema de herencia, no que sea complicado tomarse un jarabe, obviamente, sino que suele pasar que andar con el frasco de jarabe para allá y para acá suele ser más complejo, más molesto para algunas personas que estar acarreando el blister o la pastilla solita para el momento que lo necesitan. Las sales de bismuto tienen una acción bastante similar. En nuestro país han ido ganando popularidad en los últimos años. La verdad es que son medicamentos que son a nivel mundial bastante reconocidos, no solo por una acción protectora, sino que también porque tienen cierta capacidad antimicrobiana. No sirven para erradicar por sí solos bacterias altamente patógenas ni la Helicobacter pylori, pero sí suelen ser un coadyuvante razonable para el tratamiento del Helicobacter. Se trata de fármacos que, como decíamos, ha ido ganando terreno. La formulación a nivel mundial más conocida es la marca Pepto-Bismol,
que entonces tiene un funcionamiento muy similar al que ya describimos para el sucralfato. En cuanto a sus reacciones adversas, lo más común, pero que no debe ser motivo de preocupación para el paciente, es que por el bismuto se genera un ennegrecimiento de la lengua y de las heces. Eso no hay que no es un problema de salud complementario, sino que es un efecto que se produce por la acción del bismuto y que no debería acarrear algún problema de salud complementario. Así que es importante avisarle al paciente cuando lo consume para que no se vaya a asustar. Es un poquito lo que pasa que imagino que habrán comido de repente betarragas y cuando van al baño la orina puede cambiar de color y eso, o las heces, y eso de repente si el paciente no lo tiene en cuenta, se puede pegar un susto más o menos. El misoprostol no lo vamos a mencionar mucho, ya hablamos al respecto en el ámbito de los antiulcerosos, hoy ya no tiene relevancia alguna, porque al ser un análogo de prostaglandina E1, si bien eso nos permite tener un elemento protector, sobre todo se ideó pensando en tener un medicamento que sin generar muchas otras disrupciones nos permitiese evitar el efecto asociado a la depresión de la síntesis de prostaglandinas mediada por AINES. Produce una serie de beneficios a nivel de la célula parietal y a nivel de la mucosa gástrica, pero el problema es que esta misma prostaglandina genera alteraciones sobre la motilidad uterina, razón por la cual, como les decía, quizás han escuchado de ella porque eh, fue muy popularmente utilizada como medicamento abortivo. Entonces, eso hizo de que eh, más allá de que hoy en día la visión sobre el tema del aborto ha ido cambiando en Chile, de pasar algo totalmente eh, prohibido a establecerse las tres causales y la discusión continua al respecto, era utilizado muchas veces en clínicas de aborto clandestinas y eso hizo de que se evitara su circulación en el territorio nacional, por lo menos a nivel de farmacia. Hoy en día en el ámbito gineco-obstétrico se utiliza con mayor control a nivel intrahospitalario, quizás alguna vez habrán visto su uso, por ejemplo, para inducir entre comillas el parto en los embarazos ectópicos, entre otras aplicaciones de este tipo. Pero como antiulceroso lo olvidamos. En cuanto al manejo de las úlceras, de algunas condiciones que van a haber en el paciente hospitalizado o algunas condiciones que están relacionadas a estos tratamientos, no tenemos que evitar mencionar la situación de las úlceras por estrés. Sabemos que las úlceras por estrés son una condición que puede no considerarse particularmente grave en muchos casos, pero que sí incrementa la enfermedad, la carga de enfermedad, incrementa los periodos de hospitalización, induce nuevos motivos de preocupación en el personal médico, en el paciente hospitalizado sobre todo. Hasta hace varios años atrás era muy, pero muy común que casi una indicación automática que se hacía al paciente en cuanto entraba al servicio de hospitalización era encajarle ranitidina o omeprazol, así como algún otro medicamento similar que se pudiese utilizar por vía parenteral, sobre todo. ¿Por qué? Porque había una relación favorable entre utilizar este medicamento y reducir la tasa de úlceras por estrés. Pero como decíamos, los efectos adversos de estos medicamentos, su uso en el largo plazo, su uso sin mayor control, también está asociado a problemas de salud y siempre meter un medicamento nuevo en la pauta de un paciente que a veces tiene muchos medicamentos que utilizar puede ser un riesgo adicional de reacciones adversas o de interacciones farmacológicas que si podemos evitar, obviamente las evitamos y además generamos un menor costo asociado. Eh, ¿Por qué decimos esto? No es que se haya descartado la utilidad de estos medicamentos, sino que el gran detalle pasa por el hecho de que se entiende de que mantener que un paciente que puede mantener un régimen semisentado con un buen control nutricional, o mejor aún, que tiene posibilidad de deambular, basta con ese tipo de cambios, o sea, como decíamos, del régimen semisentado a la deambulación, para evitar la incidencia de úlceras por estrés sin intervenirlo farmacológicamente.
Por ende, ¿se utilizan estos medicamentos? Sí, probablemente se van a dar cuenta que hay muchos hospitales que siguen teniendo como casi por ley colocar esto, pero que la evidencia ya no lo respalda tanto como antes. Sobre todo donde sí se respalda es en pacientes que tengan que estar tumbados por su condición clínica, por su condición patológica, ¿no? O por los medicamentos que habitualmente utilizan, donde destacamos pacientes con quemaduras extensas, pacientes en unidades de cuidados intensivos, pacientes sometidos a cirugías mayores, entre otros. Y otro tema relevante es el Helicobacter pylori. El Helicobacter pylori es una bacteria que probablemente habrán visto quizás en patología, microbiología, similares, y que se trata o en varias campañas de salud, y que se trata de una bacteria que es muy prevalente en la población. Se estima de que entre un 80-90% de la población presenta esta bacteria naturalmente en su estómago, y que no es un problema solita, pero sí es un problema con factores de riesgo o frente a elementos, a una depresión de elementos protectores o cuando se empiezan a sumar factores de riesgo de úlceras. Porque al final a esta bacteria, como ya habrán visto, le encanta el medio ácido y va a actuar como una especie de taladro, favoreciendo el agravamiento y la mantención de las úlceras digestivas. Aún así, el tratamiento de esta bacteria es complejo porque tiene hartas resistencias y aparte el medio en el cual está dificulta la acción de muchos medicamentos, no indicándose siempre su eliminación, pero sí considerando que tiene un papel importante en lo que respecta al desarrollo de cáncer gástrico, una causa de muerte importante en nuestro país y a nivel mundial. Se puede solicitar su erradicación. Generalmente las pautas actuales dictan que la erradicación del Helicobacter pylori se sugiere principalmente en aquellos pacientes que tienen antecedentes familiares o personales de cáncer gástrico, además de pacientes que presentan úlceras o sintomatología activa asociada a las úlceras. Entonces, el hecho de hacer una endoscopia al paciente y encontrar el Helicobacter pylori por sí solo no es motivo de establecer un tratamiento antibiótico, sino que se opta por hacerlo en pacientes que tienen sintomatología activa o antecedentes oncológicos relacionados. El tratamiento de la Helicobacter pylori entonces implica tener los test de ureasa positivos, el reconocimiento de factores de riesgo o sintomatología activa en este paciente, de daño a nivel que puede ser comprobado objetivamente a través de estas endoscopías digestivas altas, y usualmente el enfoque farmacológico implica lo que se conoce habitualmente como una triterapia, que implica el uso de un inhibidor de bomba de protones. Lo más habitual es la asociación de omeprazol, o sea, perdón, el uso de omeprazol o esomeprazol. No es que los otros sean menos efectivos, sino que suelen ser los más seguros por experiencia clínica. Y dos antibióticos por lo bajo, que vendrían siendo habitualmente la amoxicilina y la claritromicina. Hay excepciones, hay tratamientos de alternativos de esta triterapia o tetraterapia, donde a veces se incorpora como antiulceroso al bismuto. Ya mencionábamos su capacidad como eh, anti-Helicobacter pylori de forma parcial. Pacientes con alergias a los agentes derivados de penicilinas es común, entonces a veces medicamentos alternativos que se utilizan serían, por ejemplo, el metronidazol. Y bueno, dependiendo si nos encontramos con polirresistencias, con fracaso constante, a veces se utilizan otros antibióticos ya, pero es lo menos común. Así que la triterapia habitualmente es amoxi, claritro y omeprazol. Tiene varias posibilidades de cambio. Como decíamos, la incorporación del bismuto, el cambio del omeprazol por otro inhibidor de bomba de protones, el cambio del amoxi por metronidazol, y que son usualmente los tratamientos como más, entre comillas, empíricos. Mientras que frente al fracaso terapéutico, pacientes con reincidencia, reinfección, a veces se utilizan otros esquemas ya basados en la sensibilidad específica del microorganismo.
Solo para terminar y adelantándonos un poquito a lo que es lo que se proyecta como una actualización o un futuro dentro del tratamiento, no sé si les habían mencionado o han visto en clínica el uso de bloqueadores de ácido competitivos con el potasio, también abreviados como PCAP. No sé si se los habían mencionado. Medicamentos como el vonoprazán, por ejemplo. No me suena, profe. No, profe, a mí tampoco me suena. ¿No te suena? Ya. Estos son medicamentos que, la verdad, en Chile todavía la disponibilidad es baja. Tengo que revisar si han actualizado los registros sanitarios al respecto, pero podríamos decir que uno de los avances más importantes dentro del campo de los antiulcerosos son estos medicamentos. De alguna manera actúan de una forma muy similar a los inhibidores de bomba de protones, pero ¿se acuerdan que el inhibidor de bomba de protones tenía que dar como toda la vuelta? Aquí el, el bloqueador de ácido competitivo con el potasio, recordemos que lo que va a pasar es que eh, el potasio en la célula parietal se intercambia con el protón. Entonces, la entrada de potasio saca protones hacia el lumen intestinal. Entonces, en qué se traduce esta situación? Resulta de que eh, estos medicamentos finalmente se, se asocian directamente, no necesitan activación, no son profármacos, ni tampoco dependen del metabolismo hepático para activarse, a diferencia de los inhibidores de bomba de protones. Entonces, logran una supresión del ácido casi totalitaria, a diferencia de los inhibidores de bomba de protones, que usualmente el primer impacto son 60 o 70%, y tienen un efecto muy duradero de hasta de 24 horas aproximadamente. Un ejemplo, como les comentaba, creo que uno de los que ha ido destacando más en el tiempo, y no me acuerdo si exactamente fue el primero aprobado, que es el vonoprazán. Eh, Tienen una eficacia aparentemente superior para favorecer la cicatrización de condiciones como la esofagitis erosiva, entre otras. Además, también han dado buenas tasas de eficacia en el control del Helicobacter pylori, así que han ido ganando bastante terreno, pero de nuevo siempre tenemos que tener este cuidado con los fármacos nuevos. Son medicamentos que se introdujeron, si mal no recuerdo, primero en Japón, en año 2014, 2015, y recién la FDA los aprobó entre 2022 y 2023. Así que eso ha hecho de que todavía estamos hablando de medicamentos que en el mercado latinoamericano son muy, pero muy nuevitos. Más que nada se los menciono para que lo tengan en consideración, que es una actualización que probablemente se viene conforme no se nos vayan cayendo en temas de seguridad. Proponen una eficacia más significativa que los inhibidores de bomba de protones, pero como siempre hay que estar ahí atento a los problemas de seguridad o a los efectos adversos. Entonces, si hay por ahí surge el tema, ya saben que estos medicamentos son eh, más rápidos, duran más tiempo y por ende sus efectos sintomáticos son mucho más rápidos. No son neutralizadores de nuevo, pero tienen una velocidad de acción o un periodo de latencia mucho mejor que los inhibidores de bomba de protones. Así que lo más seguro es que van a ir ganando popularidad. Esperemos que se mantengan en el tiempo y no se caigan por alguna preocupación de seguridad en especial. Ya. Me disculpan, me pasé un par de minutos, pero me parecía importante mencionarles este nuevo tema, que es algo que se viene. Voy a ver si busco alguna lectura como por si a alguien le interesa un poquito este tema. ¿Alguna consulta? Si no, para dejar hasta aquí y nos veríamos en el siguiente bloque después de su bloque protegido. No, profe, por mi parte ninguna duda. Bueno, como siempre espero que les vaya quedando todo claro. Eh,
Les recuerdo una vez más, se los vuelvo a reiterar después, que el mañana viernes, yo creo que unos 15, 20 minutos antes del final programado para las clases, siempre teniendo en consideración que tendemos a terminar un poquito antes para evitar ese tope y facilitar el transporte hacia su otra asignatura. Va a haber una sesión de retroalimentación sobre las preguntas de la prueba de la semana pasada. Y así que ahí aprovechen los que puedan tener dudas con algunas preguntas para poder plantear sus inquietudes. Eso, nos vemos un ratito más los que se integren a la próxima sesión y como siempre muchas gracias por participar. Ya, profe, nos vemos. Ya, profe, nos vemos a todos. Chao, profe, muchas gracias. Chao, profe.